Continuamos. La hipertensión arterial maligna se define como la emergencia hipertensiva en la que existe evidencia de daño vascular. Generalmente ocurre en varón en torno a los 40 años. Dentro de su anatomía patológica encontramos necrosis fibrinoide y arteriolesclerosis hiperplásica en capas de cebolla. Su clínica es edema de papilas o hemorragias, exudados retinianos, insuficiencia renal rápidamente progresiva, encefalopatía hipertensiva, descompensación cardíaca, anemia hemolítica microangiopática e hiperaldosteronismo hiperreninémico. Continuando con el diagnóstico de la hipertensión arterial, ante una elevación de la presión arterial debe confirmarse el diagnóstico de hipertensión arterial tomando la presión repetidamente durante 2 o 3 semanas. Es fundamentalmente clínico y debería establecerse si la hipertensión arterial es primaria o secundaria con o sin repercusión orgánica. La medida correcta de la presión arterial debe utilizarse el método auscultatorio de medida de la presión arterial con un instrumento calibrado y adecuadamente validado. Los pacientes deben estar sentados y quietos en una silla durante al menos 5 minutos, con los pies en el suelo y el brazo a la altura del corazón. La medida de la presión arterial en bipedestación está indicada periódicamente, especialmente en quienes tengan riesgo de hipotensión postural. Debería usarse para una correcta toma un tamaño adecuado del brazalete. También podemos usar el mapa, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. El mapa está indicado en la valoración de la hipertensión de bata blanca, en ausencia de lesiones de órganos diana. También es útil para evaluar a pacientes con resistencia aparente a la acción de los fármacos, síntomas de hipotensión en tratados con antihipertensivos, hipertensión relacionada con disfunción autonómica. Los valores ambulatorios de presión arterial son por lo general más bajos que las mediciones en la clínica. Los sujetos hipertensos tienen una media de presión arterial de 135 sobre 85 milímetros de mercurio o más cuando están despiertos y más de 120 sobre 75 cuando duermen. También podemos usar una automedida de la presión arterial, conocido como AMPA. La automedida de la presión arterial puede beneficiar a los pacientes al proporcionar información de la respuesta a la medicación antihipertensiva, mejorando la adherencia terapéutica y en la evaluación de la hipertensión arterial de bata blanca. Las personas con una media de presión arterial mayor de 135 sobre 85 milímetros de mercurio medida en casa son considerados hipertensos. La evaluación del paciente con hipertensión arterial documentada tiene tres objetivos: constatar el estilo de vida e identificar otros factores de riesgo cardiovascular o desórdenes concomitantes que puedan afectar al pronóstico y como guía del tratamiento. 2. Revelar causas identificables de elevación de la presión arterial. Y 3. Aclarar la presencia o ausencia de daños en órganos diana. Los datos necesarios serán proporcionados por la anamnesis, el examen físico, las pruebas rutinarias de laboratorio y otros procedimientos diagnósticos. La exploración física debería incluir una medida apropiada de presión arterial con verificación en el brazo contralateral, examen del fondo de ojo, cálculo del índice de masa corporal, auscultación carotidia, abdominal y soplos femorales, palpación de la glándula tiroidea, examen completo de corazón y pulmones, exploración abdominal que incluya riñones, detección de masas y pulsaciones aórticas anormales, palpación de pulsos y edemas en extremidades inferiores, así como una completa valoración neurológica. Las pruebas rutinarias de laboratorio recomendadas antes de iniciar la terapia incluyen un electrocardiograma, un análisis de orina, glucosa sanguínea y hematocrito, potasio sérico, creatinina, calcio, niveles lipídicos tras 9 a 12 horas de ayuno que incluyan lipoproteínas de alta densidad, colesterol y triglicéridos. Las pruebas opcionales son la medida de excreción de albúmina urinaria o la razón albúmina creatinina. Pruebas más extensas para investigar causas de hipertensión arterial secundaria no están indicadas generalmente hasta que no se compruebe el control de la presión arterial. Vamos con lo más importante, el tratamiento. En los ensayos clínicos, la terapia antihipertensiva se ha asociado a la reducción de la incidencia de ictus, infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca. El objetivo del tratamiento es conseguir una presión arterial menor a 140-90 milímetros de mercurio, salvo con 2 excepciones.
En los insuficientes renales crónicos con proteinuria, el objetivo es que la presión arterial sistólica esté menor de 130. En los pacientes diabéticos de diabetes mellitus, el objetivo es que la presión arterial esté por debajo de 140-85 milímetros de mercurio. El objetivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es que esté por debajo de 130-180 milímetros de mercurio. Y en pacientes seleccionados con diabetes mellitus tipo 2. Empecemos con el tratamiento. Lo más sencillo son las medidas generales. Las medidas generales es que el paciente debe modificar sus hábitos de vida perjudiciales que pueden estar contribuyendo al aumento de la presión arterial, así como controlar el resto de factores de riesgo cardiovasculares si los presenta. Dentro de estas modificaciones hay 5 ítems muy importantes, que es la reducción del peso, que puede hacer que baje el paciente de 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de reducción de peso. La dieta tipo DASH, que en inglés es Dietary Approaches to Stop Hypertension, sino que es más que todo un consumo de dieta rica en frutas y vegetales y pocas grasas diarias saturadas y totales, que puede llevar de 8 a 14 milímetros de mercurio de reducción. La reducción de sodio en la dieta, que no debe haber más de 2 gramos de sodio, ¿sí? O 6 de cloruro de sodio, que llegaría a reducir de 2 a 8 milímetros de mercurio. La actividad física, de hacer ejercicio físico aerobio, sino que llegaría a reducir de 4 a 9 milímetros de mercurio. O la moderación en consumo de alcohol, limitar el consumo a no más de 30 ml de etanol al día en varones y no más de 15 ml en mujeres, que llegaría a reducir de 2 a 4 milímetros de mercurio. Vamos con el punto clave, el tratamiento farmacológico. Los grupos farmacológicos de primera línea empleados en el tratamiento de la hipertensión arterial incluyen 1. Diuréticos, 2. Beta bloqueadores, 3. IECAS, 4. ARA2 y 5. Calcio antagonistas. Clásicamente se consideraba que los diuréticos y los beta bloqueantes eran los únicos fármacos que habían demostrado aumentar la supervivencia en la hipertensión arterial. Hoy en día existen estudios que avalan el uso de todos los grupos farmacológicos, pudiendo utilizarse cualquiera de primera opción. Si bien las últimas guías europeas de práctica clínica relegan a los beta bloqueantes a un plano secundario, en general la elección del grupo farmacológico dependerá sobre todo de la patología acompañante del paciente. Si no existe una respuesta terapéutica con varios fármacos de primera línea, se utilizan como fármacos de segunda línea los alfa bloqueantes, los inhibidores de receptor de aldosterona, como es el alisquiren o la clonidina, ¿ya? La indicación de tratamiento farmacológico y el momento de instalarlo depende en una gran medida del riesgo cardiovascular global del paciente, por lo que se debe evaluar la presencia de otros factores de riesgo cardiovasculares y utilizar escalas validadas que indiquen el riesgo global del paciente. En general, en pacientes con hipertensión grado 1 y 2 y riesgo cardiovascular bajo e intermedio, se inician medidas higienodietéticas y solo se pauta tratamiento farmacológico si tras varios meses no se consigue los objetivos de control tensional. En pacientes con hipertensión grado 3 o en aquellos con cualquier grado de hipertensión y riesgo cardiovascular alto, se inicia desde el principio tratamiento farmacológico junto con las medidas higiénico-dietéticas. Si a pesar de haber iniciado un fármaco antihipertensivo no se consiguen los objetivos de control, se aumentará la dosis o bien se añadirá un segundo fármaco. En pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, se puede considerar empezar con la combinación de 2 fármacos desde el principio. Esta estrategia aumenta las posibilidades de éxito a expensas de un riesgo alto de hipotensión ortostática, por lo que es precisa una precaución especial en pacientes con riesgo de dicha entidad. En el tratamiento de paciente hipertenso con insuficiencia renal crónica es fundamental el control de volemia con restricción de sal y diuréticos, así como disminuir la proteinuria con un IECA o ARA2. Vamos a hablar un poco sobre urgencias y emergencias hipertensivas, ¿sí? Las crisis hipertensivas consisten en elevaciones marcadas de la presión arterial que ocasionan una lesión aguda de órganos diana,
por ejemplo, una encefalopatía, un infarto agudo de miocardio, una angina inestable, un edema de pulmón, una eclampsia, un ictus, hemorragias intensas o una disección aórtica. Y estas requieren en ocasiones hospitalización. Dentro de la crisis hipertensiva se diferencian en dos, en una urgencia y en una emergencia hipertensiva. La diferencia es la siguiente: en la urgencia hipertensiva, la lesión orgánica no compromete, repito, la lesión orgánica no compromete la vida a corto plazo y el tratamiento debe ir enfocado a disminuir la presión arterial en 24 horas. En estos casos suele ser suficiente la administración del tratamiento por vía oral, empleándose la mayoría de las veces o captopril o diuréticos potentes como la furosemida y el amlodipino. Se denomina emergencia hipertensiva a la elevación de la presión arterial que ocasiona un daño orgánico y compromiso vital a corto plazo que obliga a disminuir la presión arterial en menos de una hora. En estos casos es necesaria la hospitalización del paciente y la administración de tratamiento por vía intravenosa, siendo los fármacos habitualmente empleados el nitroprusiato, la nitroglicerina, el labetalol, la furosemida y el urapidil. Cuando el paciente ya se encuentra en condiciones clínicas aceptables, se deberá iniciar el tratamiento antihipertensivo por vía oral. Otra de las hipertensiones arteriales que tenemos en clasificaciones es la hipertensión arterial resistente o refractaria al tratamiento. Es la situación en la que la presión arterial no disminuye por debajo de 140/90 a pesar de un tratamiento correcto, con dosis adecuada con triple terapia, incluyendo diuréticos. En el paciente anciano con hipertensión arterial sistólica aislada se define como la situación en la que no se consigue el descenso de la presión arterial sistólica por debajo de 160 milímetros de mercurio. Se recomienda, antes de realizar el diagnóstico de hipertensión arterial resistente, confirmar que dicha situación sea real con un mapa. En la población de hipertensos, la prevalencia de la hipertensión resistente es alta, pudiendo llegar al 15%. Los pacientes con hipertensión arterial resistente requieren un interrogatorio y examen físico exhaustivo para descartar causas secundarias de hipertensión arterial como el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se debe comprobar que el paciente realizó un tratamiento terapéutico integral con una adhesión total, ya que esta es la principal causa de hipertensión resistente. En general, la hipertensión resistente requiere tratamiento con más de 3 agentes, incluyendo un antagonista de la aldosterona como ser la espironolactona. En el tratamiento intervencionista, en los últimos años se han publicado resultados acerca de la eficacia de nuevas terapias invasivas no farmacológicas en el control de la hipertensión arterial resistente. Entre ellas destaca la radioablación por cateterismo de los nervios simpáticos renales. Mediante un acceso arterial femoral se procede a la aplicación de estímulos de radiofrecuencia en la pared interna de las arterias renales, lo que daña los nervios simpáticos. Los resultados de los ensayos clínicos al respecto han sido contradictorios, de modo que necesitamos nuevos ensayos clínicos antes de implementar esta técnica en la práctica clínica. En la hipertensión arterial en el anciano, la prevalencia de hipertensión arterial en individuos de edad mayor o igual a 60 años se sitúa en torno al 60%. Los pacientes de edad avanzada con frecuencia presentan hipertensión arterial sistólica aislada o de gran predominio sistólico debido a la pérdida de elasticidad de los vasos. También tienen con mayor frecuencia hipertensión resistente al tratamiento y fenómeno de bata blanca. En el anciano, la presión arterial sistólica es mejor predictor de riesgo de mortalidad total y de enfermedad cardiovascular que la presión arterial diastólica. El estudio de la relación entre la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular se ha basado clásicamente en la presión arterial diastólica, cuya elevación es característica de los hipertensos más jóvenes. No obstante, cada vez se reconoce más el papel primordial de la presión arterial sistólica. Así, hasta los 50 años, la elevación de la presión arterial diastólica es el elemento más importante. Entre los 50 y 60 años, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica son importantes,
pero a partir de los 60 años, la presión arterial sistólica y la presión de pulso son los componentes mejor relacionados con el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, especialmente coronarias. El tratamiento de la hipertensión en el anciano se asocia a un descenso de los eventos cardiovasculares, estando especialmente indicado iniciar el tratamiento con medidas no farmacológicas. El tratamiento farmacológico tiene un mayor riesgo de hipotensión ortostática que en individuos jóvenes. Se puede utilizar cualquier grupo farmacológico, pero los calcioantagonistas y los diuréticos son los más utilizados en la hipertensión arterial aislada. En cuanto a los objetivos de control de la presión arterial en mayores de 60 años, se buscan objetivos más laxos, más tranquilos. Así, en sujetos mayores de 60 años, con presión arterial mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, se buscará un objetivo de que su presión arterial solo esté entre 140 y 150 milímetros de mercurio. Un ensayo clínico reciente en ancianos hipertensos, por el contrario, apunta a un objetivo de control de presión arterial más estricto, o sea, menor a 120 milímetros de mercurio en sujetos menores de 80 años, pero los resultados deben ser reproducibles antes de poder recomendar dicha estrategia.